Hola, hola, muy buenos días. El 4 de agosto se ha despertado. ¿Qué van a hacer con él? Nosotros hemos decidido aprovecharlo, así que estamos aquí. Y si ustedes del otro lado nos están mirando, significa que se ha juntado el hambre con la comida. Bienvenidos a nuestra entrega de hoy de Enfoque Matinal. El equipo completo les envía nuestro espíritu de bendición de hoy. Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, ¿cómo están? Muy buenos días, Adi, buenos días, país, en este día en que el Santo Domingo de las Primacías Americanas está de cumpleaños, así que sí, hay que celebrar esto y también decir que en la vida no es tan importante cómo se comienza, sino cómo se termina. Y estoy pensando en alguien de grandes méritos para la democracia española y que lamentablemente en sus últimos años pues ha venido teniendo todos los problemas del mundo con una serie de acusaciones terribles que afectan mucho su imagen. Un hombre fundamental en la democracia española que logró que los no monárquicos fuéramos no monárquicos, pero sí juancarlistas. Eso pasó en la sociedad española. Había gente de izquierda que era no monárquico, pero sí juancarlista, por lo que significó Juan Carlos de Borbón para la democracia española. Pero miren lo que ha ocurrido. Bienvenidos y bienvenidas. Nelson Rodríguez. Buenos días. Dicen que ese señor está en República Dominicana según un cable de ABC. Hay muchas versiones. Pero a propósito de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, 524 años que se cumplen hoy de la fundación de la ciudad. Eso se celebraba antes. Entonces, usted ya que menciona al rey emérito de España, esos tiempos de la fundación de la ciudad, que la fundó Bartolomé, el hermano de Cristóbal, nos remontan a los tiempos de la reina de España, Isabel I. Entonces, nos recuerda los fuertes vínculos que nosotros tenemos con España. Ya las próximas horas dirán si el rey emérito, que reitero, no anda huyendo, pero es algo parecido, está en la República Dominicana. En España están muy divididas las opiniones, porque hay mucha gente, por un lado, que defiende la corona y dice que eso ha sido lo más saludable. Segundo, sobredimensionan su aporte a la democracia, pero hay otra parte de la sociedad y del partidarismo político español que dice que no, que él tiene que enfrentar la consecuencia, pero ni modo. Yo esperaré en las próximas horas, si se queda en República Dominicana, reitero, la opinión de muchos de los moralistas de hojalata de República Dominicana, que siempre tienen a sus corruptos favoritos. Pero el gran tema en el aniversario 524 de la fundación de Santo Domingo de Guzmán. Señores, no me voy a detener hoy en el coronavirus, pero miren este titular que les traje de Diario Libre. Pedernales, sin UCI, sin ventiladores y a 2 horas de ambulancia para COVID-19. Miren qué drama. Eso es la gente de Pedernales, pero el drama de conseguir una prueba, de conseguir una cama, eso es generalizado. Uno tiene gente amiga y amiga de los amigos que dan cuenta de situaciones calamitosas, como que andan dando tumbos de clínica en clínica, de hospital en hospital, buscando una localidad y no la encuentran. Eso le llaman en Colombia el paseo de la muerte. No porque sea ningún camino, ninguna trayectoria, sino las vueltas que dan ambulancia con enfermos buscando algún tipo de internamiento. El paseo de la muerte, eso se está dando en República Dominicana. Hay gente amiga, y reitero, amiga de los amigos de uno, que dan cuenta de un drama verdaderamente doloroso. Otra cosa, lo del toque de queda. No olvide la gente que eso vence el próximo domingo 9 de agosto, porque la emergencia nacional, y de ahí la confusión de alguna gente, en el decreto 265-20 es por 45 días, pero el toque de queda, que está contenido en el decreto 266-20, dice que es por 20 días. La gente dijo, bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque es la emergencia de 45,
y el toque de queda de 20 días. Se entiende que eso es una pausa, porque recuérdense que el 16 asuma un nuevo gobierno y quizás se va a dar una pausa en el toque de queda. Miren, el decreto 266-20 dice lo siguiente, y lo voy a leer ese párrafo porque hay mucha confusión en cuanto a la duración del toque de queda y a la duración de la emergencia nacional, que es hasta el 3 de septiembre, porque fue por 45 días. Dice el decreto 266-20. El toque de queda entrará en vigencia a partir de este martes 21 de julio del año en curso por un periodo de 20 días, a cuyo término se revisará la medida en función de la evolución epidemiológica del COVID-19 en el país. Ya lo saben, el toque de queda vence el domingo. Una buena noticia, por lo menos para la gente de algunos barrios de la capital, en especial de Borojol, que parece que su cerveza dominical es innegociable. El domingo pasado, hasta bomba lacrimógena hubo que tirar en Borojol para poder dispersar a la gente. Pero esperemos a ver cuando se venzan estos 20 días, a ver qué pasa. Reitero, probablemente sea un acuerdo entre el gobierno entrante y el saliente para la toma de posesión, que originalmente se pensó hacerla solamente con la presencia de los asambleístas, los diputados y los senadores, que son los que conforman la Asamblea Nacional, y tener como invitado a los representantes diplomáticos de República Dominicana. Pero parece que el esquema está variando, porque escuché decir al canciller designado que ya confirmaron su presencia delegaciones de los Estados Unidos, de España y de Turquía. Yo no sé qué buscan esa gente de Turquía tan lejos para venir para acá a una toma de posesión si ellos tienen embajada aquí en la República Dominicana. Entonces parece que sí, que se va a permitir algunos invitados especiales. El gobierno ha insistido que por la pandemia, el gobierno entrante, que por la pandemia las ceremonias van a estar muy restringidas. La característica de la toma de posesión sería esa. La homilía en la catedral se mantiene, lo mismo que la ofrenda floral en el altar de la patria. El desfile militar de las 4 de la tarde ha sido suspendido y, según versiones extraoficiales, la recepción que se hace en la noche en el Palacio Nacional el 16 de agosto también estaría suspendida. Estos son días de pandemia, creo que ameritan que se tomen en serio las restricciones, que no haya mucha dispensa, porque yo veo que se toman una medida y se relativizan otra. Por ejemplo, yo no me opongo a que se hayan abierto o permitido operar a los gimnasios, pero las razones que se invocaron para cerrar los gimnasios no se dijeron a la hora de decir que se abran. Entonces no puede ser así. Yo he criticado lo del toque de queda nocturno y durante el día es el pandemonio que ha contribuido mucho a que la gente le haya pedido el miedo, pero ni modo. Ahí está el toque de queda hasta el domingo y una toma de posesión con una característica muy especial, señor Maquini. Yo me remito a la necesidad de la represión, del régimen de consecuencias. Esto de educación y mensajito es para los muchachos en la escuela, los padres con los hijos. Pero aquí somos adultos todos y en la era de la comunicación, la información, incluso hay una intoxicación por exceso en lo que tiene que ver con la información. A nadie hay que decirle que hay un toque de queda. A nadie hay que decirle que es necesario para salvar vidas el distanciamiento social. Absolutamente a nadie. Entonces, si no hay que decírselo a nadie, hay que reprimir, hay que aplicar la ley. Para eso es el estado de emergencia. Entonces, la pregunta, ¿continuará o no el toque de queda? Adiós. ¿Y hay alguna posibilidad de eliminar el toque de queda con lo que estamos viviendo? O sea, ni borracho ni loco, no creo que el gobierno, ni este ni el que va a entrar. Yo sé que las decisiones ya se toman consensuadas, pero ni borracho ni loco. O sea, aquí no se puede pensar en eliminar ese toque de queda, sino todo lo contrario. Hay que hacer más fuerte, más duras las penalidades a quienes irrespeten el distanciamiento social, por ejemplo.
O sea, tiene que haber una represión, un régimen de consecuencias, porque el problema es que la irresponsabilidad en lo que tiene que ver con el COVID mata gente inocente. No es como otras cosas. Usted está deprimido y se va a suicidar y se suicida y uno lo lamenta mucho, es un drama humano y familiar, pero por lo menos usted no le hace daño a nadie. Pero en esto no. Entonces yo pido a las autoridades una vez más que se aumente la represión y que hablar de quitar el toque de queda con lo que estamos viendo. Usted no, pero vean CDN. O sea, yo me pongo a ver los informativos y los boletines de CDN. Adiós. ¿Y qué es lo que está pasando? Y agarran la prensa escrita, lees el Caribe, lees el Listín Diario, pero que, bueno, Maquinini, no es que no es lo que tú estás viendo solamente, es lo que está viviendo la gente. Pero miren, esto del COVID ha desnudado a la sociedad dominicana y ha presentado nuestras mayores carencias, comenzando por el tema de la asignación presupuestaria a la salud, que en América Latina hace tiempo que hubo acuerdos para que por lo menos el 6% se dedicara a salud. Aquí apenas llegamos al 2% cuando truena, 1.8%. Hay un truqueo que dice, no, pero que tal o cuales ministerios asignan tanto a tal cosa que eso se puede llegar al 2.3%. No, pero... Y eso es un problema muy latinoamericano. Entonces, esto ha desnudado esta parte, pero también ha desnudado el tema educativo en lo que tiene que ver con la brecha digital. Terrible, terrible. Yo decía ayer que una cuarta parte, 1 de cada 4 dominicanos apenas tiene acceso al Internet. Es decir, que 1 de cada 4 dominicanos apenas tiene acceso a la civilización. Lo demás es la barbarie. Entonces, de repente vemos que el Estado, el Ministerio de Educación, tiene problemas con esto de la virtualidad, porque ¿de cuál virtualidad me vas tú a mí a hablar? O sea, ¿cuántos muchachos de los 2 millones de muchachos que están en colegios, en las escuelas públicas y en colegios no de clase media, porque la mayoría de los colegios no son de clase media alta y alta, sino de baja pequeña burguesía? Entonces, a esos colegios y a esas escuelas, ¿de qué virtualidad usted me está hablando? Si no hay internet, y si hay internet no hay dinero para comprar una tableta. Entonces, ¿dónde está el problema? En esa brecha digital. Y aquí hay un instrumento fundamental que son las CTC, estos centros tecnológicos comunitarios de los que yo hablaba ayer, que no son ni de Danilo Medina, ni de Margarita Cedeño, ni de Luis Abinader, ni de Juancito Pérez Vidal, sino del pueblo dominicano. Y estos CTC han dado un resultado del carajo, por lo menos en las 104 comunidades donde funcionan. Y a él y a los habitantes de esas 104 comunidades yo me remito de lo que eso ha significado para esas comunidades. Porque estamos hablando de algo que comenzó con apenas cuatro comunidades. En Samaná, en El Ceibo, en el Yaque, en Santiago, en Boichío y en Oviedo, en Pedernales. Ahora, el asunto en esto es que hay que utilizar, el Estado tiene que utilizar lo que tiene y lo que ha dado resultado. Yo creo mucho en la continuidad del Estado. Entonces, el COVID ha desnudado de la peor manera el tema de la brecha digital. Ha afectado la educación porque hay un problema serio. Lo del distanciamiento social en las escuelas, cómo está la cosa y como lo que los medios presentamos. Una señora para enviar a sus 3 muchachos a la escuela, piénsenlo bien, ha grabado esto con las 3 comidas que se dan, el desayuno, merienda y almuerzo. Entonces, ante todo esto, algo que ha dado tantos resultados como lo de la CTC, eso hay que ampliarlo, perfeccionarlo. Yo hago el llamado a la vicepresidenta actual, que es la jefa del gabinete, y a la que va a entrar, a doña Raquel, para que ellas se pongan de acuerdo
con la anuencia también que participe el ministro de Educación para que esto se le dé continuidad, porque estamos hablando de unos centros que se copiaron del presidente Figueres, que eran apenas unos furgones de 70 metros cuadrados con una computadora. Y eso ha ido creciendo, y estamos hablando de unos centros que tienen computadoras, acceso a internet por supuesto, una biblioteca, una pequeña estancia infantil, o sea, espacio para atender a los carajitos y carajitas, y si algo faltaba, una emisora para la comunidad. Y el valor que tiene para una comunidad contar con una emisora es como el megáfono de antes, la guaguita anunciadora de Baní, que iba esta noche, es maravilloso. Entonces, todo esto, insisto, esto no es ni de Danilo Medina, ni de Leonel Fernández, ni de Luis Abinader, ni de Margarita Cedeño, ni de Roberto Fulcar. Estos CTC son del Estado Dominicano. Entonces, ante lo que se nos ha echado encima, yo hago la sugerencia de que haya continuidad en el Estado y que sean ampliados estos centros comunitarios por el valor que tienen, entre otras muchas cosas, para disminuir la brecha digital y dar la oportunidad a gente que no la tiene de formarse. Así que lo dejo de este tamaño y más tarde continuamos. Aquí estoy yo entonces. Quiero expresar mi preocupación porque recientemente he estado en varios negocios y llama mi atención encontrar puertas cerradas en lugares donde uno compraba de manera normal productos o servicios. Y la verdad que desalienta mucho ver esa perspectiva, una perspectiva que está viviendo una clase económica que ve sueños perderse y que ha invertido todo lo que puede en esta transición. Pero es una transición de muchos desafíos, todos juntos y todos rápidos. Ante eso, bueno, hay que dar aliento y buscar cuál es el equilibrio que va a encontrar la sociedad. Quiero iniciar diciendo dos cosas que pretendo sean alentadoras, dos noticias que uno ha visto en las últimas horas. La Dirección General de Impuestos Internos ha anunciado que durante este mes no cobrará el anticipo a quienes toca pagar el anticipo. Ojalá esa medida pueda ser más sostenible también en tiempo, pero ya será una decisión del nuevo gobierno que tiene que demostrar que tiene el ánimo de que esa clase, y yo sé que está ese ánimo, de que esa clase, es lo que uno ha visto, de que esa clase pueda echar el pleito de todos. El pleito de todos porque ustedes saben lo que representa el comercio para República Dominicana en materia de empleo. Esto de reinventarse no será posible para todos. Hay negocios cerrando, muchos negocios en el ámbito del comercio, en el ámbito de la comida, negocios de diferentes categorías. Entonces yo creo que hoy temprano hay que animarlos y decirles que no están solos. Una alternativa también que tenemos los comunes es consumir lo local, de modo que nos convirtamos en un circuito que alimente la economía. Una segunda noticia de valor temprano es la de que los empleados que han estado en el programa de suspensión de sus empresas podrán también permanecer en la seguridad social, según lo informado por el mismo Estado también. Eso alienta a las familias porque la cobertura del seguro familiar de salud es algo que todos en un momento en que la salud es la gran preocupación necesitan tener bajo control. Entonces, los trabajadores suspendidos y sus dependientes directos van a tener el seguro familiar de salud disponible. Otro tema que quiero hacer trascender presentándolo a ustedes es cómo se ha advertido que en Atomayor, donde hubo una gran devastación, saben ustedes, por los efectos de la tormenta Isaías, y en donde se dice pongamos ojo por el tema de los posibles brotes de COVID-19, ya no es solo un tema de futuro eso, sino que se comenzó a ver indicios de lo que necesita saber la comunidad de salud, la comunidad completa y el equipo de seguimiento. En las últimas horas el Colegio Médico Dominicano ha dicho allí, en el hospital
no tenemos un área de COVID en el Leopoldo Martínez. Y esto ha sido simultáneo a que llegara un joven con síntomas de COVID en un vehículo y tuviesen que dejarlo afuera porque no tenían dónde entrar ese muchacho para recibir atención. El chico de 28 años murió ahí en el vehículo y eso naturalmente implicó una preocupación inmediata de cómo puede responderse a Atomayor si se necesitara atención inmediata a gente simultáneamente. Y eso hay que ponerlo en contexto de que la tasa de positividad en las últimas 4 semanas en República Dominicana ha sido de un 35%. O sea, en Atomayor, en la medida en que vemos más vulnerabilidad, hay que pensar también en una respuesta rápida para casos de COVID. La gente se mantiene tratando de recibir ayuda, no se guardan, porque si te escondes no vas a recibir la ayuda que necesitas en este momento. Perdiste tu casa, perdiste los ajuares, tienes que estar donde el capitán te vea, porque es la manera en la que puedes salir de este baúl en el que te entraste. En el que te entraste no, en el que fuiste a parar, porque estas condiciones naturales nadie las buscó. Entonces, animamos también a que ese grito del Colegio Médico Dominicano en Atomayor sea observado. Miren lo que ocurrió en el hospital, como les digo, la muerte de este chico tristemente de 28 años dentro de un vehículo porque no había dentro donde atenderlo. ¿Qué es lo que han hecho? Es un pequeño hospital ese centro ahí, el Leopoldo Martínez. Entonces, en la sala han puesto un cristal para que 2 habitaciones sean de utilidad para personas que lleguen con sospecha de COVID. Pero eso no crea las condiciones adecuadas, naturalmente, ni siquiera el alcance que se supone que en una comunidad que ahora se encuentra en estado de emergencia, aunque no ha sido declarada, y ese es el pedido, que se declare en estado de emergencia, pueda alcanzar. Animamos en medio de los 2 temas, tanto el tema de Atomayor como el tema de los negocios que están cerrando para que se vean fluir los 2 ámbitos. Estamos en un proceso de transición en el que de manera inteligente ambos grupos están dejando ver la sinergia y la sociedad observa porque no tiene el control del futuro, ni el inmediato, ni el posterior al inmediato, de cómo serán las cosas. Pero por eso es un tema de país. Un tema de país en el que la sociedad civil, la clase económica y el Estado, las iglesias, todo el mundo tiene que estar fluyendo junto con estrategias que nos ayuden a poder encaminarnos. Es una metamorfosis dolorosa la que está viviendo el mundo y República Dominicana como parte de esto, pero en medio de ese dolor hay que resurgir con las mejores estrategias. Entonces, así vamos. Pablo, dijiste que ibas a volver con otro tema. Sí, pero antes... Quería decir algo de eso de Adis, que ha visto cerrando negocios. Hay una encuesta. Una intervención ahí para que nos cuidaran porque no podíamos escuchar a Nelson. Ahora sí te escuchamos, Nelson. Sí, lo que pasa es que nuestro invitado, el presidente del Colegio de Abogados, está entrando ahora a Zoom. Aguanta, Surún Hernández será el invitado. No, a propósito de los negocios que cierran, yo he vivido también parte de esa experiencia. Gente amiga, emprendedores, que han tenido que recoger su motete e irse para su casa, perder su inversión y parte de su sueño. Entonces decía que hay una encuesta del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME y del INTEC, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, sobre la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué arroja esa encuesta? Que el 52% de las empresas que debieron de tener totalmente sus actividades, o sea, las pequeñas y medianas empresas, no volverán a abrir sus puertas, el 52%, y que un poco más del 40% de este tipo de establecimientos debió realizar un recorte de sus gastos para poder sobrevivir. O sea que la situación es bastante seria. Yo creo que la economía, aquí sí vale el cliché, no se ve la luz al final del túnel, Maquini. Yo creo que ya no hay ni túnel como estamos. Aquel chiste mojoso de que la piña está agria. No es que está agria, que ya no hay ni piñas. No, lo cierto es que al mal tiempo, buena cara y más trabajo, porque lo que está pasando es serio. Pero girando un poco a la política, hasta ahora uno está viendo al presidente electo Abinader que está repartiendo bien lo que son los cargos. Estoy hablando de que él ha recibido el apoyo de los otros líderes de ese partido,
ha recibido apoyo de partidos aliados y hasta ahora uno ve que se está repartiendo muy bien la cosa. Por ejemplo, hay cercanos a don Hipólito Mejía, como el mayor general Díaz Morfa, por ejemplo, o el nuevo ministro de Agricultura, que es normal que el ministerio, aquí pocos secretarios de Estado de Agricultura o ministros de Agricultura se acercan a lo que hizo Hipólito Mejía como secretario de Agricultura del 78, don Antonio, al 82. Ha sido la única vez en que yo me he declarado hipolitista. Fue una gestión maravillosa. Y a partir de ahí, pues hemos visto muchísimas cosas. Por consiguiente, me parece muy bien la decisión de que de alguna manera el presidente Mejía tenga ese nivel de incidencia, pero también se ha nombrado a gente importante en ese partido de grandes aportes, como el caso de Chu Vázquez, para no hablar de José Ignacio Paliza, que es el presidente. Está Antonio Almonte, que quién podía ser el ministro de Energía y Minas en un gobierno del PRM que no fuera Antonio Almonte. El caso de doña Sonia Guzmán, la hija de don Antonio. Antoliano Peralta, como es el consultor jurídico del Ejecutivo, es la cosa más normal porque era el responsable jurídico del proyecto y del PRM. Y si usted va buscando, usted se va dando cuenta que ahí están su gente de confianza, lógicamente, FUCAR, de línea, asesor de LINDE, en obras públicas. Está Darío Castillo Lugo, que también es muy de él. Miguel Seara Hatton de él, pero también muy de la sociedad civil. Pedro Silverio, muy de la sociedad civil. ¿Cómo se llama? El Nelson, ayúdame, el de Participación Ciudadana. Carlos Pimentel, caramba, Alzheimer. Carlos Pimentel, es decir, es una cuota de poder a participación ciudadana a través de un excelente funcionario. Entonces, todo esto para no dejar de mencionar a David Collado, ministro de Turismo, pero que le han dejado a su viceministra técnica con Jacqueline Mora, la de Gestión y Destino, Patricia Mejía, y a Yaneris Ten en la parte administrativa. Es decir, que el pastel se está repartiendo de la manera, además, bastante correcta, en el sentido de que, por ejemplo, Ito Bisonó tiene todas las credenciales para ser un buen ministro de Industria y Comercio. Y así ustedes pueden revisar uno a uno. No hay un nombramiento que uno diga, Dios, ¿qué hace este tipo ahí? Hasta aquí vamos bien. Ahora hay un problema que comenzó a aflorar este fin de semana con la carta al Foro de Sao Paulo. ¿De qué yo estoy hablando? De que los gobiernos, ustedes saben que Juan Luis Guerra y 440, lo de 440 es porque la medida 440 es la afinación perfecta. Entonces, los gobiernos tienen que funcionar a los Juan Luis Guerra, afinación perfecta. Es decir, que aunque usted pertenezca a otra tendencia o usted obedezca a los lineamientos de otro dirigente importante, y por eso lo pusieron en ese ministerio o dirección general, que nadie se le olvide de que hay un programa de gobierno y de que hay un presidente. Y como yo siempre he dicho en los últimos 4 gobiernos, señor presidente, actual y al electo, no es obligado ser funcionario público. No todo el mundo tiene que ser funcionario público. Si usted tiene un carácter muy fuerte, no le gusta que le bajen línea, no le gusta seguir los lineamientos programáticos de un partido, entonces haga lo que hemos hecho muchos que nos gusta la política y nunca nos hemos metido en la política partidaria ni hemos aceptado ningún cargo. Entonces no se queda, en el caso mío, yo me quedo en mi periodismo. No, muy bien, a mí déjenme en mi periodismo. Pero es porque usted se conoce. Entonces, en esto yo hago el llamado al presidente Abinader para que reúna la orquesta, puede ser en el Teatro Nacional, como la Sinfónica, y se baje una línea, porque ahora uno comienza a ver al PRM con otros ojos. Porque, bueno, el PRM era importante, porque es un partido del sistema, junto con el PLD y los demás. Muy bien, Fuerza del Pueblo, PRD, muy bien. Lo que pasa es que ahora es el partido gobernante. Y ahora tiene que ver al PRM como eso, como el partido gobernante, y como marche Luis Abinader y sus ministros,
marcha el país. Entonces es la hora de enterrar el hacha de la guerra. Vamos a pensar en medio de un país que acaba de decir el señor Rodríguez de Santiago, que óyeme, es que no se ve la luz del túnel, porque ya no hay ni túnel. Entonces, en este contexto, yo hago el llamado al presidente electo Abinader para que puede ser en el Salón Verde, en las Cariátides o en el mismo Teatro Nacional, reúna su orquesta y que esté todo el mundo en sintonía para que este gobierno pueda funcionar bien, y no por el bendito nuevo gobierno, sino por el bendito país, que es el único que tenemos y el único donde no somos extranjeros. Entonces, el llamado es a eso. Aquí el primero entre sus iguales se llama Luis Abinader, no porque es hijo del directo doctor José Rafael Abinader, sino porque el pueblo dominicano con su voto lo decidió. No le puede caer bien o mal, eso son otras 500. Ahora de lo que se trata es de que ese gobierno actúe a los Juan Luis Guerra, a los 4:40. Y esto que pasó, no en el gobierno, no son gobierno todavía, en el PRM, con este asunto de un canciller nombrado filtrando la carta donde hay un choque entre la institucionalidad del PRM, la dirección más alta, y la Secretaría de Asuntos Internacionales. Eso es un asunto sumamente muy serio y hay que tomarlo como síntomas. Hasta ahí, bueno, un asunto del PRM, sí, pero yo lo tomo como síntoma para hacer este llamado. Fíjate, antes de la pausa, una sola precisión, Pablo. Precise, compañero. Sino que te cansaste de mencionar hombres con los nombramientos que tú aplaudías y que yo creo correcto. Ya van 20 ministros de 22, eso es el 90%, sí. 90.9%. Y de esos 20 ministros solamente hay 2 mujeres y solo faltan 2 ministerios, que es Ciencia y Tecnología y Cultura, si damos por hecho de que Orlando Jorge va para Medio Ambiente. Entonces ahí hay una puja, porque realmente si se quedan 2 mujeres, sería solo el 9% de los ministerios que corresponderían a las mujeres. Y una obligación que tiene Abinader, no solamente por la promesa de equidad de género, es superar a Danilo. Danilo tiene 3 mujeres en su gabinete, un 13%, que Abinader no se quede en 9%. Pero es un tema muy bueno que podemos desmenuzar más adelante. Adisburgo. Hay un muy válido listado de demandas en ese tema de desigualdad. Señores, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos nuestra entrevista principal tiene para una conversación sin desperdicios al presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández. Estamos listos, no se mueva. Continuamos, eso es Enfoque Matinal desde CDN y recibimos al señor presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bienvenido, doctor Miguel Surún Hernández. Muy buenos días, ¿cómo se siente? Gracias a Dios Todopoderoso, muy bien. Una honra a Pablo Macchini, Nelson Rodríguez y a todos los amigos de Enfoque Matinal, este extraordinario programa, y cómo no a todos los amigos televidentes. Una honra. Gracias. Surún para sus amigos. Mira, Miguel, sí, hay una nueva realidad que ha impuesto la pandemia en el Poder Judicial y se han dado algunas fases según la Suprema Corte de Justicia, pero se anunció que el 29 de julio pasado iniciaba una tercera fase de la combinación de lo virtual y de lo presencial en algunas salas. ¿Qué opina el Colegio de Abogados al respecto del uso que se le está dando a lo virtual en esta situación? Mira, lo que está aconteciendo en materia de justicia es una tragedia. Y yo lamento que sectores que posiblemente sean afectados no estén poniendo la suficiente atención. Está ocurriendo exactamente como algo a mí no me está afectando, o no siento que me esté afectando, pues no, simplemente no protesto, no reclamo, no me quejo. Y eso es muy grave. Estamos en presencia del uso descarado de la pandemia para imponer un sistema
infuncional, por cierto, un sistema automatizado, un sistema de control, un sistema inconstitucional, un sistema al margen de la ley, un cierre que es atentatorio a la tutela judicial efectiva. Fíjense, la Constitución de la República, en primer lugar, consagra un derecho fundamental para todo ciudadano, que es el derecho al acceso a la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar ese acceso. Es decir, la hija de Maruja que vive en las matas de Farfán, que necesita el auxilio de su juez de paz, que fue creado por una ley, la ley que creó el municipio de las matas de Farfán, pues tiene el derecho constitucional de acudir a su juzgado de paz. Si hay una pandemia, lo lógico es que el Estado dominicano, a través del Poder Judicial, pues implementar las medidas de salvaguarda para que esa persona ingrese a su juzgado de paz sin que represente un riesgo para los que están trabajando y un riesgo para sí misma, como lo ha hecho el Ministerio Público. El Ministerio Público, el fiscalizador en las matas de Farfán, tiene su oficina abierta y está funcionando. No así el Poder Judicial, que tiene 5 meses cerrado. Peor aún, me duele que provenga del Poder Judicial la historia de que es por la pandemia, cuando este sistema fue adjudicado a través de una licitación celebrada en diciembre del 2019, cuando no había ni siquiera sospecha de que había una situación grave como la que hoy estamos viviendo. En diciembre pasado ni siquiera China sabía, o por lo menos no lo había comentado. Estamos hablando de algo grave, donde tú impones un sistema que ha trancado el sistema de justicia. Les pongo un ejemplo. Antes yo iba al juzgado de primera instancia. Mi sentencia está ahí, ya conseguida, Iba hoy a las 10 de la mañana. A las 12 me llevaba por lo menos la fotocopia de mi sentencia, que la podía notificar, con los impuestos pagos. Hoy tardamos 15, 30, 45 días. Fijación de audiencia. Yo depositaba una fijación de audiencia, iba a la Cámara Civil y Comercial, la depositaba hoy, al otro día me iba con mi fecha de audiencia en mi mano. Notificaba el acto de avenir y ya se celebraba audiencia dentro de los 30 días más o menos. Pero eso es en el área de demandas ordinarias. En materia civil. En materia procesal penal, hermanos, ¿usted tiene idea de lo que es conocer un proceso penal en un sistema como el que estamos nosotros siendo entrevistados? Nosotros tres. Hace un momento, ustedes vieron que yo tuve que cambiar de ambiente, porque cuando estaba terminando para ingresar, el internet se fue. ¿Usted tiene idea de lo que es que en un juicio de fondo, de pronto el internet tenga avería, se caiga, desaparezca? ¿Usted tiene idea lo que implica para un infeliz de los guandules que usted lo obligue a ser juzgado de fondo, donde puede recibir 20 años de cárcel, donde no vea a los testigos, donde no tenga su abogado a mano derecha para poder consultar de tú a tú, donde no vea al juez, donde no vea a los testigos, donde no vea la documentación que sustenta su acusación? Peor aún, ¿dónde está el fundamento legal para esa modificación de todas las materias? Hay un asunto también de derecho de defensa, no solamente en materia penal, de derechos humanos, sino en sentido general. Ustedes saben que, por ejemplo, a usted le notifican por correo electrónico. Pongamos un ejemplo. Y la línea es que si usted no responde, a usted lo pueden condenar en defecto y resultar en una condenación a una suma alta de dinero. Usted puede perder su patrimonio, puede perder su hogar, puede perder una gran suma de dinero. Sí. Eso no es derecho ni aquí ni en Pekín. No, que la pandemia, espérense un momentico, el jueves próximo nosotros tenemos una conferencia con 15 presidentes de colegios de toda América. En ninguna parte del mundo civilizado, óiganlo bien, y yo emplazo a que me digan dónde, se están conociendo audiencias virtuales de fondo. O sea, donde usted analiza elementos probatorios, ¿cómo es posible? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ese cuadro que tiene Maquini atrás, ¿cómo yo sé que ese cuadro es falso? ¿Es real? Es más, ¿cómo yo sé si ese fondo que tiene Maquini atrás, un ejemplo, es
virtual, o sea, configurado con esos programas que te ponen el fondo que tú quieres, o el tuyo también, como yo sé si es real. Si es real. Ese botón que tiene McKinney ahí, que se ve negro, yo no sé si es un arma de fuego, si es un láser, porque no puedo tocarlo. Sí. Señores, lo que estamos viviendo en la República Dominicana en materia de justicia es algo mucho más grave que el simple hecho de que hay una queja de cierre del Palacio de Justicia. Estamos hablando inclusive de una crisis de credibilidad. A este país se le dijo, aunque yo siempre insistí que era falso, que se iba a abrir el día 29. Ustedes saben la burla que implica que abogados e imputados fueron a conocer sus audiencias presenciales y se encontraron una cámara en el tribunal. Presidente. Estaba el fiscal, estaban los testigos, sí, estaba todo el mundo, pero el bueno estaba, había una cámara y una pantalla. Eso en ninguna parte del mundo de justicia, peor. Creo que McKinney y Nelson, ustedes tienen conocimiento en materia jurídica. La jurisprudencia ha sido bastante clara y específica en establecer que las fotocopias no pueden ser sustento de ningún fallo. No lo pueden ser. Entonces, salvo que las partes admitan como verídica esa fotocopia. Eso lo sabe todo el mundo. Ustedes pueden creer que el Poder Judicial ha prohibido que los jueces le pongan la mano a los expedientes. Tiene que ser a través de cámara. Todo tiene que ser a través de cámara. Ustedes sabían que el Consejo del Poder Judicial desmanteló todo el sistema secretarial en todo el país. Usted no puede depositar nada, sino en unos buzones. Presidente, usted ha entrado a un tema que yo toqué del otro lado, que fue desde la educación, y es esto de la brecha digital, que creo que es el argumento más sólido que tienen ustedes al oponerse a esto de la virtualidad. Pero dos preguntas, ya usted medio las respondió en cuanto a los antecedentes, o sea, si existe, porque de algún lado salió esta idea, esta propuesta. ¿Existen antecedentes de que un sistema de justicia se maneje virtualmente, aunque sea parcialmente? Una pregunta. La otra es, ¿cuáles alternativas legales institucionales tiene el colegio para oponerse a esto? ¿A cuál alta corte puede acudir el Tribunal Constitucional? ¿Qué puede hacer alternativas del colegio? En primer lugar, el problema no es brecha digital. O sea, sí y no. Brecha digital, para los profesionales del derecho, nosotros nos adaptamos. No tenemos ningún tipo de inconveniente adaptarnos a la tecnología. El ciudadano, profesor. El problema es el ciudadano. La hija de Maruja, de la mata de Farfán, que le matan a su hijo, ¿cómo va a acudir a través de una videoconferencia al tribunal a señalar al asesino de su hijo? Eso es inconstitucional. Referente a la pregunta de las alternativas, los lugares donde se ha implementado, obviamente, en muchos países del mundo, en materia únicamente por la emergencia del COVID, en materia de situaciones de audiencias incidentales, materia de emergencia, habeas corpus, como aquí conocemos referimiento, en Estados Unidos se usa injunctions, donde no se conoce el fondo del proceso. Se implementan ese tipo de medidas, siempre sobre la base de que no hay un análisis probatorio. No hay forma de que en ninguna parte del mundo se conozcan audiencias preliminares para determinar si hay juicio con análisis probatorio, audiencias de fondo donde se condenen a personas o donde se resuelvan litigios. Y siempre ha tenido una característica, que ha habido un consenso con todos los actores. En el caso de la especie, estamos en presencia de situaciones totalmente anómalas. Una instrucción, te reitero, del sistema de archivo, de depósito de documentos, de inventario, de todas las secretarías en violación de la ley 821. Lo emite un órgano que no tiene potestad para emitir reglamentación de aplicación general. O sea, una cosa es el administrador del Poder Judicial, que administra el dinero y que sanciona a los jueces y administra la escuela, que puede emitir todos los reglamentos del mundo, pero en esas materias internas. Y otra cosa es la reglamentación en materia de procedimiento judicial, de procedimiento de administración de justicia.
Eso le corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando no violente una ley. Te voy a poner un ejemplo. Lo último que hizo el Consejo del Poder Judicial a través de la resolución 008-20 fue despojar de sus atribuciones, de las atribuciones que le confiere la ley de registro inmobiliario al director nacional de registro de títulos, a los subdirectores, y la concentró en manos de ¿quién? Del presidente de la Suprema Corte de Justicia, creando una especie de círculo de registro inmobiliario. En esa resolución, a pesar de que el artículo 122 de esa ley, lo pueden verificar, yo les pido que lo verifiquen, de la ley 108-05, establece que es la Suprema que emite reglamentos complementarios a esa ley. Peor aún, tú me decías lo que hemos realizado, los mecanismos que tenemos. Nosotros interpusimos acción de inconstitucionalidad contra todas las resoluciones, como institución. Interpusimos recursos administrativos contra todas las resoluciones. Interpusimos recursos amparo. Notificamos a la compañía que está suministrando los software. ¿Por qué? Porque Microsoft no puede, desde el punto de vista de las condiciones del contrato de licencia, seguir permitiendo el uso de sus programas en actuaciones abusivas, violatorias de derechos humanos y a todas luces ilegales e inconstitucionales. Y que lo sepa Microsoft, que cualquier norteamericano o cualquier dominicano que sea condenado en una audiencia de fondo en materia penal a través de esos programas puede perfectamente demandar a la compañía porque ya tiene conocimiento de que esa medida es totalmente inconstitucional. Hay una regla fundamental en materia procesal: debido proceso. Nadie puede ser juzgado sino en función de un procedimiento establecido anterior al juicio. Sorón, Una ley. Como veo que el tiempo avanza, te voy a hacer dos preguntas. Apunta ahí. Dice la Suprema que ya se han reiniciado todos los plazos procesales suspendido al inicio de la pandemia, a ver si eso es verdad. Y segundo, la queja que tú externas con relación a los servicios, que dura muchos días, dice el Poder Judicial que tiene herramientas disponibles, plataformas o portales para agilizarlo de manera virtual. Entonces, dime esas dos cosas. El inicio de los plazos procesales, si ya eso está reactivado, y el asunto de las herramientas que ustedes disponen para los servicios. Mira, los plazos procesales sí, eso es de default. El problema del reinicio de los plazos procesales es el acceso a la justicia. Si tú tienes un plazo de 30 días para recurrir en casación, te pongo un ejemplo, y te encuentras con que la plataforma se dañó o que la plataforma te devuelve el expediente, la plataforma te devuelve la instancia, vaya usted a ver, una plataforma sustituye a un juez cuando debería ser el tribunal que emite una decisión declarando inadmisible tu recurso. O sea, son situaciones que representan el detalle de lo que está aconteciendo. Con relación a esas supuestas herramientas que agilizan, hermano, mire, esto es un desastre. Lo que está aconteciendo, y yo quiero que lo escriban, porque va a explotar, no es verdad que esta sociedad se va a permanecer como está en función de relaciones públicas, porque lo que me duele de esto es que se está viendo que el Poder Judicial ha recurrido a tácticas que uno esperaba de una dirección general, de emitir declaraciones para mejorar, que no son reales, para evitar situaciones, mintiéndole a la opinión pública. ¿Usted tiene idea lo que es usted decir que a partir del 29 usted va a abrir y no abrir? ¿Usted tiene idea las implicaciones que implica en cuanto a credibilidad decir que van a haber audiencias presenciales, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo? Y de pronto cuando el usuario va, lo que encuentra es un cubículo con una cámara y una computadora. Pero Surún, escúchame Surún, sobre los servicios. Aquí yo veo que hay un portal, serviciojudicial.gov.do. ¿Eso funciona? Para nada. Usted ingresa, ¿verdad? Tiene un usuario. Y, por ejemplo, va a fijar audiencia. Le pongo el ejemplo. Usted viene y manda la fijación de audiencia. Hermano, usted dura hasta 28 días para una simple fijación de audiencia. Usted viene y solicita un inventario, la experiencia que tuve. Yo vine y escaneé un inventario de 120 páginas. Me lo devolvió porque acoge un máximo de 20 páginas.
20 páginas. 20 páginas no tiene un escrito que yo hago. Solicitud de sentencia, ahí sí es verdad que la puerca retuerce el rabo. Verificación de inventario por igual. O sea, gestiones que usted conseguía en una hora, o sea, en un día yo mandaba el paralegal y me resolvía 50 casos. Ahora no hay forma posible. Usted solicita, por ejemplo, una cita para resolver un caso, solamente puede atender 2 casos. Cuando su paralegal, de todos los abogados que me están escuchando, iba y resolvían 100 casos en un día en el tribunal, depósito de documentos, fijación de audiencia, todo. Y esto, óigame, yo estuve ayer en un restaurante y me dicen los abogados, miren, el cierre, que es definitivo. Yo sí. ¿Usted cree que por pandemia? Miren este restaurante lleno de gente. ¿Por qué un restaurante está abierto y la justicia está cerrada? ¿Por qué un gimnasio está abierto y la justicia está cerrada? ¿Por qué una plaza comercial? Eso solamente se hubiese resuelto invirtiendo en lo que debió haberse hecho, que son las medidas preventivas, barreras transparentes para las secretarias, para el juez, para las partes, las medidas para ingreso. Y eso lo aprobó el mismo Consejo en fecha 18 de marzo. Pero el plan es controlar la justicia y controlar lo que se deposita en los expedientes. Usted es juez y va a conocer un expediente. Si yo controlo el programa, yo le puedo sacar todos los documentos y usted solamente ve los documentos que yo quiero que usted vea y por vía de consecuencia, sin llamarlo a usted, estoy decidiendo de antemano lo que usted va a emitir en la sentencia. Presidente, esto va para largo. Va a ser urgente de parte nuestra escuchar la otra campana, pero la verdad es que nos ha explicado de manera muy contundente sus argumentos, aunque sí anoto en lo de Microsoft que para que se proceda a cualquier acción se necesita la decisión final del tribunal. Pero giremos a la gran decisión pendiente del presidente electo, la elección del nuevo procurador. ¿Cuál es la propuesta del colegio de abogados en la designación del nuevo procurador? ¿Quién podría ser? ¿Cuál perfil ustedes prefieren? Las propuestas, ¿qué posición? Sobre todo ese concepto de un procurador políticamente independiente, concepto del presidente electo. ¿Qué tiene que decirnos el presidente del Colegio de Abogados? Mira, el nombramiento de un Procurador General de la República es una atribución exclusiva del presidente de la República en conformidad con la Constitución. Ese presidente, a partir del 16 de agosto, hizo compromiso con la sociedad de garantizar la independencia del sistema de justicia en un momento delicado como el que nos encontramos, donde hay muchos sectores que entienden que debe haber una investigación profunda de lo que ha sido la administración pública en los últimos años. Lo lógico es, para no, digamos, crear suspicacia de persecución política a los que están entregando el poder y a los que fueron gobiernos años anteriores, lo lógico es que el presidente electo asuma el compromiso que se estableció y busque una persona no independiente, sino con criterios suficientes de independencia que garanticen la confianza de la sociedad en cuanto a la objetividad de sus actuaciones. Una persona con un perfil moral, ético, quizás hay muchísimos fiscales de carrera, hay muchísimos jueces de carrera, hay muchísimos profesionales que van a ejercer, tienen aptitud para ejercer ese alto cargo. ¿Algunos nombres? Nosotros como institución siempre nos mantenemos, nos cuidamos de nombrar uno, porque si nombramos uno, 67.999 abogados se van a poner guapos con nosotros. Lo lógico es que el presidente de la República sopese cuál juez ha tenido un historial, cuál juez, cuál fiscal, cuál abogado ha tenido un historial que garantice un ejercicio del Ministerio Público necesario para enfrentar las ansias de justicia que hay en amplios sectores de esta sociedad, sin que se despierte la sensación de que estamos en presencia de una persecución política para garantizar una elección presidencial. Presidente, pero usted habló como presidente del colegio. Yo ahora, fuera colegio de abogados, yo le estoy preguntando al ciudadano abogado Miguel Surumi Hernández,
cuáles son las personas que considera idóneas para este cargo y si está de acuerdo con la necesaria modificación constitucional para despojar al presidente de ese derecho constitucional de nombrar al procurador. Mira, en cuanto a los nombres, yo te reitero, o sea, yo trato, los que se están mencionando son excelentes todos y ojalá que algunos de ellos sea el elegido. En cuanto a la reforma constitucional propuesta o digamos aireada por el consultor jurídico próximo del Poder Ejecutivo, Antoniano, mira, a mí me parece fenomenal. Ojalá que la República Dominicana modifique la Constitución para resolver ese problema. El día en que en nuestro país venga y se incluya al presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura, se establezca la obligatoriedad o el requisito para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, el requisito de que seas juez de carrera, se establezca como requisito, se establezca que el fiscal nacional va a ser nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Fiscal nacional es el procurador general única y exclusivamente en funciones jurisdiccionales. Sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura y tenga como prerequisito que sea fiscal de carrera. Ese día la República Dominicana habrá dado un paso extraordinario. Y si a eso le agregamos restablecer el sistema de la inamovilidad judicial, la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, miren, hasta ahí llegamos nosotros como constitucional. Lamentablemente el sistema que existió hasta el 2010 era perfecto. Hay que ver lo que fue la gestión del magistrado Jorge Subero Isa y cómo de pronto el sistema de justicia, a la luz de esa reforma constitucional que estableció el sistema de periodo de 7 años, pues ha causado una involución donde hoy nos encontramos, donde, señores, lo que está aconteciendo hoy en materia de justicia en la República Dominicana es una barbaridad. Surún, se acaba el tiempo. Una reflexión final sobre algo que tú has sido bastante claro, la modalidad virtual. A favor de ella se dice que representa un ahorro en tiempo y recursos. Pero ¿hacia dónde te pido esa reflexión? Es si se dan las necesarias garantías del debido proceso. Y me refiero a algo, a los derechos fundamentales, que es algo que no se negocia. ¿Están en juego los derechos fundamentales de la persona humana con esto de lo virtual? Totalmente. Y una muestra de ello es que en ningún país civilizado se conocen audiencias de fondo, es decir, audiencias donde una persona puede ser condenada a penas de cárcel o a penas a través de lo virtual. Lo virtual implica la separación del ser humano y la automatización. O sea, lo lógico es que cualquier medida que se vaya a someter en materia de procedimiento, en materia de enjuiciamiento, de materia procesal, sea sometida primero a un amplio consenso y sea realizada a la luz de una modificación en la ley. Son leyes orgánicas, dura lex lex. Yo reitero, nosotros no estamos en contra de que se modernice, de que se automatice, de que se puedan resolver las cosas de manera automática, que yo pueda verificar mi expediente, fijar audiencia. Señores, pero es que el sistema es infuncional. Yo les pido a Maquín, a Nelson, consulten, llamen a los abogados que ustedes tienen amigos y pregúntenle lo que está pasando en la justicia. Es un desastre. Y lo peor es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, está mirando para otro lado en función de informes que le dan en un cuarto frío sin saber el drama que está aconteciendo a nivel nacional. Esto va a explotar tarde o temprano. Van a recordar mi advertencia. Esto va a explotar y va a crear una crisis institucional de impredecibles consecuencias. Presidente, muchas gracias. Que el Señor los bendiga a ambos. Encantado, Pablo. Gracias. Que el Señor los bendiga. Yo le iba a preguntar que si el Colegio de Abogados fue consultado antes de la decisión, pero evidentemente que no. En absoluto, para nada. Muchísimas gracias. No fue consultado, ni siquiera el Ministerio Público.
Gracias al señor presidente del Colegio de Abogados, don Miguel Zulún Hernández, que nos ha acompañado. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Tenemos ahora una perspectiva de justicia a propósito de que vamos a ver hacia el Congreso. Vamos a ver hacia el lado de la Cámara de Diputados, conversando con un diputado que lleva ahí ya 3 periodos. Me refiero al diputado Víctor Suárez, quien es representante por Santiago y que ha gozado de ser elegido como diputado más votado prácticamente siempre. Así que gracias por estar con nosotros, por sacar este tiempo. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido y de lo que se espera ocurra en la Cámara de Diputados. Te saludamos de entrada. Gracias, Adi. Para mí un placer estar en cadena de noticias, estar con Enfoque Matinal con ustedes y de manera muy especial contigo. Un placer. Sí, conversar con un diputado que tiene ahí 3 periodos y que también formará parte del próximo equipo de una bancada de 76 diputados que logró el Partido de la Liberación Dominicana al que perteneces, de inmediato sugiere preguntar ¿cuál crees, con la experiencia de haber estado ahí, es el balance con el que cierra el actual equipo de legisladores? Mira, el balance de lo que el PLD tiene como bloque en los últimos periodos ha sido un balance positivo. Ha sido un partido, una bancada que ha llevado una agenda programática de lo que debe ser la revolución dentro de las creaciones de las leyes más importantes para la República Dominicana como normativa. Muchos temas pendientes, como el Código Penal, que es autoría nuestra, como el Código Civil, que es autoría nuestra, el Código de Agua. Sin embargo, en esta nueva realidad que se inaugura el 16 de agosto, con una bancada que ya no es la mayoritaria, que ya no vamos a dirigir los destinos de la Cámara de Diputados, sino que nos tocará hacer un rol de oposición. Haremos una oposición constructiva. Vamos a colaborar con las nuevas autoridades en todo lo que sea beneficioso para el país, pero también saber jugar, y decía yo ayer, que no es lo mismo pertenecer del bloque de la mayoría, como hemos sido en mis 3 periodos, y lo otro es estrenarse como un bloque que debe ser el garante, como bloque de oposición, el garante de que se vaya a actuar con transparencia, que se vaya a llevar a la Cámara de Diputados las propuestas que vayan a seguir encauzando a la República Dominicana de cara hacia un mejor país. Sabes, Víctor, que en los últimos 4 años, y por citar los últimos 4, que es el periodo que termina, en más de una ocasión se ha pasado balance negativo de que las legislaturas terminan siendo improductivas. De paso, hay muchas críticas sobre el modelo de gestión del Congreso Dominicano, sobre cómo se ha quedado en una visión de atraso. Y se refiere esa crítica a la gestión e inclusive al enfoque de la transparencia, la dinámica con la que se conocen los proyectos de ley, cómo se estancan con gran facilidad y la agenda se mantiene perezosa. Quiero escucharte hablar de eso y cuál es ese proyecto de oposición que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ese balance tú no lo puedes hacer, y yo siempre lo escucho en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Yo creo que este es un país sobrelegislado. No creo que solamente tú debes evaluar un Congreso por cuántas leyes ha creado en términos de números, sino la calidad de la misma. Y también saber que no somos solo en el Congreso, hay un partido siempre de oposición, incluso que fue muy ácido con la administración del PLD, y ahora nos tocará a nosotros ser oposición, y por eso hablamos de una oposición constructiva. Tenemos diferentes visiones. Por ejemplo, el Código Penal que te mencionaba ahorita, no hemos podido darle esa gran herramienta al pueblo dominicano, donde habrá por primera vez cúmulo de pena en la República Dominicana, aumento de la misma, tipificar el terrorismo, ratificar diferentes delitos que hoy no se tipifican, simplemente porque no se ha podido poner de acuerdo con el Código Civil, porque no se ha podido poner de acuerdo con la emancipación o el matrimonio infantil.
Son temas muy delicados. Ahora, en mi caso, como presidente de Relaciones Exteriores, nosotros hemos sacado todos los proyectos importantes que han pasado por allá. La ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la mayoría de los acuerdos de la supresión de visado, que ha llegado a la Cámara de Diputados, ha salido con mucha prontitud. Y esa experiencia que tengo, además de haber sido abogado, de tener 3 periodos, de haber sido jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, es la que yo estoy ofertando a mi partido, a mi bloque, a mi comité político, que se reúne el próximo sábado, para presentarme como el próximo vocero de los diputados del PLD. Esa experiencia ya acumulada, también el cambio que nos mandó el pueblo a través de la última elección del 5 de julio, es que debemos enviar una propuesta más refrescante, más dinámica, con una trayectoria de que podamos tener mejores resultados, sobre todo con este nuevo rol de oposición en la Cámara de Diputados. Todos los que observamos el panorama político estamos esperando cuál es la renovación que hará el PLD luego de perder tras tantos años en el poder, y quisiera saber con qué como posible vocero de esa bancada se animaría, se estimularía esa renovación. Sí, lo primero es que el PLD está llamado, y ya lo dijo el presidente de nuestro partido, y el próximo sábado se van a reunir, es que tenemos de cara, sin importar los resultados, tenemos de cara una obligación de celebrar un congreso que está pautado para el 2021. Muchos dicen que puede ser en el 2020, pero yo no lo creo prudente adelantarlo por el tema de la pandemia. Yo creo que hacerlo en el 2021 es discutir lo que debe renovar el partido, que el partido cuando perdió en el 2000 era un partido de cuadro, cerrado. Sin embargo, nosotros en el 2001 nos analizamos, aperturamos el partido, lo convertimos en un partido de masa con vocación de poder, un partido electoral, y duramos 16 años en el gusto del pueblo. Entonces yo creo que esa evaluación la vamos a hacer en el Congreso y vamos a relanzar nuestro partido. Ahora, el PLD, para relanzarse, tiene la primera gran decisión después de la derrota del 5 de julio. ¿Cuál es? Es quién será el vocero de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el Senado tendremos 6 senadores, pero ahí no tenemos ninguna capacidad de impedir o de hacer una gran discusión con algún tema. En la Cámara de Diputados, con nuestros 76 diputados, nosotros tenemos, por lo menos en las iniciativas que necesiten una tercera parte, como una ley orgánica o alguna modificación que se pretenda hacer a la Constitución de la República, que contar con el bloque del PLD. Y para eso hay que tener un vocero, primero, que conozca de derecho, que haya tenido la experiencia de ser vocero, que haya tenido la experiencia de ser presidente del Ministerio Público, de Justicia, actualmente de Relaciones Exteriores. Adis y amigos televidentes, algo muy importante. Se habla de una reforma a la Constitución para modificar la parte del título 5 del Poder Judicial en el tema de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, su composición, y también el tema del Procurador General de la República. Justo esa pregunta es la que esa pregunta, Víctor, es la que tenía para ti ahora. Quisiera saber cuál sería la posición de la bancada del PLD. Tú, con todas las condiciones ahora, como un elemento unificador, con todas las condiciones para ser el vocero, si así lo termina decidiendo el comité político, ¿cuál sería la posición sugerida ya desde tu liderazgo? Y por supuesto, eres un hombre de la justicia, eres abogado y como tal lo has repetido, estuviste como jefe del gabinete del Ministerio Público. Ese grito de un procurador general independiente, ¿cómo lo enfrentaría el PLD si tuviese que dirimirse con una reforma constitucional como se supone o se entiende ahora en términos legales debe ser? ¿Cuál es tu posición? Sí, bueno, lo que pasa es que como aspirante a vocero de mi bancada, ¿no? Una cosa sería que yo opino como Víctor Suárez, ¿qué haría yo como vocero? Que tengo que tener esa facultad primero de discutir a lo interno de nuestro partido y ser el vocero de 76 diputados. Yo sí creo que sería una gran discusión, que conozco bastante el tema. Veo gente que están haciendo propuestas de eliminar al segundo juez de la Suprema Corte de Justicia, que fue producto del acuerdo del 94, después de las elecciones de Joaquín Balaguer contra Peña Gómez, que da al traste al acuerdo de los 2 años, de recontarle 2 años a Joaquín Balaguer. La otra parte es hablar de
que mucha gente lo han visto negativo. Sin embargo, lo que se buscó en ese momento es que si el Congreso tenía 4 representantes, si el Poder Judicial tenía 2 representantes, como el Poder Ejecutivo, que es el liderazgo de mayor validación, porque es que casi 2 millones de votos saca el presidente, o más de 2 millones de votos saca el presidente, no tuviera una composición. Yo tengo de manera particular mi aprehensión con el tema por una razón básica. La Constitución de la República establece, y es la práctica y la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de ser el garante y el responsable de crear la política pública de la seguridad nacional, de la persecución del delito, la representación de la sociedad cuando se comete un delito, es el Procurador General de la República. Es decir, es una responsabilidad directa del Presidente de la República, quien designa una persona de su confianza para ello. Entonces yo creo que el tema de ponerlo independiente, un presidente recién electo le estaría dando esa facultad a un procurador que posiblemente no tenga ninguna afinidad con lo que ha sido su propuesta de campaña, pero esa es su decisión. Entonces ese tema lo iríamos a discutir, veríamos qué es lo que más le conviene en el momento, porque también estamos estancados en una tercera ola de reforma que se espera hace mucho de la justicia dominicana, y que este sea el escenario. Por eso digo a mi PLD, a mi comité político, a los miembros del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, no es lo mismo ser vocero con una mayoría, como tenía el PLD, absoluta, que ser vocero de la oposición, con temas, por ejemplo, que hay que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que tratar muchos temas jurídicos con conocimiento del tema, y que podamos hacer nosotros un gran papel con algo importante para mostrar que tenemos la capacidad de renovarlo, de enviar un mensaje de que aprendimos lo que pasó el 5 de julio, relanzar nuestro partido de cara a posicionarnos, como hicimos en el 2004, a retornar al gobierno después de 4 años en la oposición. Sabes, Víctor, mencionaste algo que no tendría afinidad tal vez con los propósitos de campaña, pero justamente el grito de un procurador general independiente lo que busca es eso, que un presidente de la República no saque desde el Palacio Nacional las políticas de persecución de un delito, sino que se pueda de manera independiente, según los intereses de la sociedad y por una elección mancomunada, tener ahí a un representante. Así que ese grito, vamos a ver cómo lo consensua el PLD como partido. Has dicho que personalmente consideras que debe quedarse como está. Eso es lo que entiendo de tu respuesta. No es que debo considerar. Lo que yo te hice el análisis de, por ejemplo, Estados Unidos, que copiamos bastante. Estados Unidos, la responsabilidad del presidente es nombrar el procurador general, porque el presidente es el jefe de la política criminal y que diseña la política criminal del Estado. Yo lo que te he explicado, le he explicado a los amigos televidentes, que eso es lo que establece la Constitución. Entonces, para eso es que yo propone la modificación de la misma. Yo creo que si ha sido un obstáculo de que el presidente pertenezca al partido de gobierno, no solamente porque solamente persigue los delitos hacia atrás, no son los delitos que se cometen en el momento del ejercicio del poder, sería positivo. Algunos países como Perú ha entrado en esa dinámica y ha sido positivo, aunque a veces el populismo también jurídico ha imperado, y yo no tengo una posición personal que sea contraria a esa modificación. Simplemente es verla y discutirla, y la mayoría del pueblo eso es lo que quiere. Y si la democracia eso es lo que demanda, estaremos en la mejor disposición de discutirlo, que sea transparente la discusión, y que si es así, que nosotros también colaborar con la oposición constructiva que yo acabo de explicar. ¿Con qué agenda de propuestas viene ahora a su tercer periodo Víctor Suárez a la Cámara de Diputados? Cuarto. Al cuarto periodo, sí, al cuarto. Cursas el tercero. ¿Cómo? Sí, bueno, tengo varios proyectos todavía. Es decir, el Código Civil no se me ha aprobado por el tema del matrimonio infantil, la dispensa, el tema ese solo punto tiene parado un proyecto tan importante para lo que es la relación comercial, civil entre las personas, que tenemos que modernizarla. También una propuesta nuestra del Código Penal, que aunque en la última legislatura no lo deposité a mi nombre porque he dicho que falta interés
observado en varias veces en el Poder Ejecutivo y nos hemos puesto de acuerdo con el tema del aborto. Si van a ser las 3 causales, si lo vamos a mantener cerrado como se ha mantenido hasta el momento y solamente se dan cifras. Tenemos también pendiente de fallo lo que es una ley que traslada, prácticamente saca el resto del general Santana del Panteón de la Patria, porque es un antihistórico que por un decreto el presidente Balaguer lo mandara al Panteón de la Patria conjuntamente al verdugo de los padres de la patria y de otros grandes héroes nacionales, y que Pedro Santana se encuentre ahí, que vaya, y ya fue aprobado por la Comisión de Justicia, y vaya al Seibo. Pero son varios proyectos importantes que estamos también asumiendo, pero más que todo es la voz oficial del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que cuando estaba César Valentín, de Isabel Bonilla, de Danilo Medina, de Monchi Fadul, es decir, de connotada experiencia que pueda llevar el mensaje de que es un partido disciplinado, con una idea clara y con una orientación de su comité político para proponer y colaborar con el actual gobierno, pero también tener la interés de enfrentarlo como cuando nos toque el tema y defender los intereses de nuestro partido y sobre todo de la República Dominicana. Con una última me despido, Víctor Suárez, aunque me han dicho que ya no tenemos tiempo para más. En un minuto, ver si puedes más o menos decirnos cuál es la posición que tienes ya en esto. Tal como has dicho, no puedes pensar por el grupo, pero por lo menos adelantas cuál es la visión que tienes, porque ahora este Congreso entra con una expectativa social muy amplia, incluyendo que los privilegios que congresistas han mantenido hasta ahora puedan deponerlos en el interés de que manejen lo que dice la ley que tienen que hacer, legislar, no trabajos sociales. ¿Qué piensas sobre este tema y las demandas que la población tiene sobre que se controle el presupuesto, que sin tener nada que ver con la legislación o con legislar tienen los congresistas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo que incluso una de mis críticas es que el Congreso de la República, y en este caso la Cámara de Diputados, la responsable de verificar que se cumpla la ley, no le ha dado cumplimiento a la Ley General de Salario. Es decir, el diputado tiene que tener el salario en virtud de lo que establece la ley y debe de dejar de tener ningún tipo de privilegio, que eso existe en el Senado de la República. Que por cada habitante maneja una cantidad de dinero, porque en la Cámara de Diputados, yo quiero decirte que cuando Abel fue presidente se eliminó. Sí, se eliminó el barrilito, eso lo recordamos. Exacto, entonces la Cámara no lo tiene. Ahora sí quiero decirle, cuando hablan de tanta modernidad y lo que quieren transparentar, que lo que el PLD encontró en el 2006, cuando yo empecé, fue el Congreso del PRD, hoy PRM. Ahí había un mercado, es decir, ahí se hablaba de falsificación de leyes, de comprar leyes, de comprar legisladores, que ahí se hablaba de que cada legislador, desde que tú entrabas, lo primero que te hacían era que hiciera una ONG y te ponían 100,000 pesos mensuales para que tú manejaras una ONG, lo cual es organización no gubernamental, que no puede ser de un diputado, que es gubernamental, del Poder Legislativo. Y que en virtud a los periodos, por ejemplo, ya para mí en un cuarto periodo, habían diputados con 11 y 12 ONG. Si tú le pones a cada ONG 100,000 pesos, 12, sería 1.200.000 pesos mensual. Y eso lo eliminó el PLD. El PLD demostró que quería transparencia en el Congreso. Tú no has vuelto a ver un tiro en la Cámara de Diputados para poner un presidente de la Cámara. Tú no has vuelto a ver que la ley de comunicación, como se falsificó en el Senado del PRM cuando Ramón Alburquerque, se ha vuelto a hablar de ese tema. Y entonces, vamos a ser sinceros, el PLD llevó los cambios. Si hay que seguir cambiando, si hay que seguir mejorando, como debe ser de manera normal en cualquier sociedad avanzada, vamos a hacerlo. Pero reconociendo que el PLD hizo eso, reconociendo que el mismo PLD eliminó los 50,000 pesos cuando la presidencia de Abel Martínez, y que vengan a hacer los cambios que haya que hacer. La bancada del PLD apostará a seguir mejorando, y la mayoría de leyes que hoy hablan de transparencia, de contrataciones públicas, de fiscalización del Estado, fueron aprobados en estos 14 años
Dominicana. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Víctor se ventila como uno de los más aplaudidos, sino el más, para ser el vocero de la bancada del PLD entre los diputados para el próximo periodo. Así que, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Para mí un placer. Vamos a una pausa. Buenos días. En la continuación de Enfoque Matinal, vamos a conversar sobre Hábitat para la Humanidad República Dominicana, que es una organización no gubernamental global sin fines de lucro que trabaja para transformar y empoderar a miles de ciudadanos dominicanos para la construcción y mejoramiento de sus viviendas. Para ello tenemos con nosotros a Gina Vera. Ella es la gerente de Desarrollo de Recursos y Comunicaciones de Hábitat para la Humanidad. Buenos días, Gina. Muy buenos días, don Nelson. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien. Ustedes tienen una campaña que van a lanzar en respuesta al COVID y a la temporada ciclónica. Pero yo quisiera antes, Gina, que nos dijera algo de los programas que ejecuta Hábitat República Dominicana y en los lugares donde está ejecutando esos programas. Sí, bueno, muy buenos días a todos y gracias por esta oportunidad. Ciertamente, Hábitat para la Humanidad es una institución sin fines de lucro. Estamos trabajando en el país desde 1986. Nuestra visión es un mundo donde todas las personas tengan un lugar digno donde vivir. Iniciamos nuestras operaciones en Barahona, pero ya a medida del tiempo, pues justamente debido a ya nuestros más de 30 años que estamos en el país, pues ya tenemos acciones en Gran Santo Domingo, Lo Alcarrizo, en San Juan de la Maguana, San Cristóbal, especialmente en Jaina, San Gregorio de Nigua, todo el área de Samaná, San Pedro de Macorís, La Romana, Asua. Una cobertura bastante amplia, dependiendo obviamente de los recursos que podamos recibir, donde podamos aperturar el programa. Bueno, mencionaba al principio que ustedes trabajan para transformar y empoderar a dominicanos mediante la construcción y mejoramiento de vivienda. Tengo entendido que son decenas de miles, más de 100,000 dominicanos, los que hasta este momento han sido beneficiados, ¿es así? Sí, correcto. Hábitat ha realizado y beneficiado más de 135,000 personas en sus 32 años y pico que tiene en el país operando, con diferentes soluciones habitacionales, tanto viviendas completas como mejoras y reparaciones de vivienda, donde las familias van construyendo progresivamente. Y justamente ese es el llamado de nuestra campaña, a que nosotros, pues hoy más que nunca, podamos construir juntos y que las familias puedan tener un lugar digno donde vivir. Esta pandemia ha puesto en evidencia justamente que la vivienda es un lugar donde nos sentimos seguros, porque el mandato es quedarnos en casa. Entonces, más que nunca, necesitamos trabajar juntos, acompañados obviamente con la misión de Hábitat, para construir viviendas seguras y saludables para las familias dominicanas. Tengo entendido que ustedes no trabajan solos, además de que son una organización global con presencia en muchos países. Tengo entendido también que ustedes realizan alianzas estratégicas con otras organizaciones. ¿Cómo opera? Si se puede saber y si se pueden mencionar alguna de esas organizaciones aliadas. Sí, correcto. Hábitat para la Humanidad es una institución global, estamos en más de 70 países del mundo y justamente construir juntos, ¿verdad?, con otros y a través de otros es parte de nuestros pilares. En la República Dominicana tenemos alianzas con instituciones de microfinanzas como ADEMI, ADOPEN, Copaspire, Vision Fund, entre otros, que son instituciones con una visión y una misión muy parecida a las de Hábitat para poder servir al público mente y a las familias que queremos impactar con nuestro programa, para que obtengan acceso a microfinanciamiento de vivienda. Adicionalmente, hacemos alianza con otras instituciones, instituciones no gubernamentales para lograr tener un mayor impacto en diferentes comunidades, ¿verdad? Las alianzas siempre son fructíferas porque cada uno, pues, con sus fortalezas, pues, impacta a las poblaciones. Entonces, tenemos alianzas recientes con, por ejemplo, Su Futuro, donde vamos a estar iniciando un acuerdo que recién acabamos de firmar
con Nature Power, con Visión Mundial hemos trabajado anteriormente, Plan Internacional, entre otros. Bueno, muy bien, muy bien. Las soluciones habitacionales, el déficit de vivienda en la República Dominicana es un problema gravísimo. Ustedes aportan su granito de arena al respecto. Dicen que grano a grano se llena la gallina del buche, aunque el déficit es tan monumental que uno dice que tal vez el trabajo de ustedes es como el poeta azuano, Héctor J. Díaz, una lágrima en un mar tempestuoso y en un inmenso desierto un granito de arena, pero realmente el granito de arena que aporta Hábitat a República Dominicana es bien recibido y creo que pone el dedo en uno de los problemas fundamentales. Además, me gusta su estrategia de empoderar a la gente. O sea, no llevarle las cosas así por así, sino empoderarla en este proyecto. Pero vamos a hablar un poco, Gina, de la campaña que ustedes anuncian de respuesta a la COVID-19 y a propósito de la temporada ciclónica. ¿En qué consiste esa campaña? Bien, justamente la campaña Comunidades, Vivienda y Esperanza, realmente, como usted mencionaba, hoy más que nunca debemos construir juntos. Nuestra intención es lograr un mayor impacto en el país y juntos es que podemos lograrlo para que justamente la incidencia que podamos tener en ese déficit habitacional, con los esfuerzos acumulados de todos, pues podamos tener un mayor impacto. Entonces, para responder a esta pandemia, pues los componentes de la campaña es, en primer lugar, realizar una respuesta a la crisis sanitaria, distribuyendo kits de higiene y capacitación en vivienda saludable. Como segundo eje, estaremos trabajando en prepararnos ante la época ciclónica, lo cual nos llegó, ya estamos en la misma, y justamente como cada año Hábitat para la Humanidad hace un llamado a las familias para que se preparen ante la época ciclónica, porque la prevención es sumamente importante. Y como tercer eje, la recuperación económica, trabajar en aquellas viviendas donde se necesita mejorar el tema del saneamiento, baños, el tema de la correcta ventilación, entre otros temas enfocados al tema de saneamiento, para que las familias estén mejor preparadas y podamos justamente quedarnos en casa, pero de una manera más saludable. ¿Ustedes piensan hacer un uso extensivo de los medios de comunicación? ¿Y cuáles medios privilegiarían en este caso? Bueno, justamente, aquí estamos con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Estamos haciendo un llamado vía los medios de comunicación para que primeramente pues se sumen las diferentes empresas, individuos pueden colaborar, pueden ir a nuestra página web www.habitatdominicana.org. Allí tendrán información sobre la campaña y pueden donar vía transferencia, por PayPal, o simplemente contactarse a través de la misma con nosotros para poder tener más información de cómo involucrarse. Hoy más que nunca necesitamos construir juntos, justamente usted lo mencionaba anteriormente, y que podamos tener ese impacto que verdaderamente necesitamos tener en nuestro país con referente al tema de la vivienda. Bueno, vamos a volver a esos puntos de contacto en los cuales la gente puede localizarlo a ustedes y puede hacer sus aportes, sus contribuciones. Repítelo, por favor, Gina. Sí, para poder contactarse con nosotros, www.habitatdominicana.org, igualmente nuestras redes sociales, habitatdominicana.org, o nuestras oficinas 809-547-2091. Igualmente, por ahí puede obtener información en nuestra página web sobre la campaña y las diferentes formas de donar. Es el tiempo de ser solidarios e involucrarnos juntos para tener un impacto en el tema de la vivienda. El llamado es quedarnos en casa. Le invitamos a que más familias puedan estar seguras en sus viviendas. Bueno, Gina Vera, muchas gracias por tu comparecencia a Enfoque Matinal y ojalá que ese esfuerzo de ustedes llegue cada día a la mayor cantidad de personas porque es un esfuerzo muy loable. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos nuevamente estar aquí con ustedes. Muchas gracias y buen día. Bueno, Gina Vera, gerente de desarrollo de recursos y comunicaciones de Hábitat para la Humanidad República Dominicana. Continuamos con Enfoque Matinal. Y esta parte solo para despedir, agradecemos la sintonía de ustedes, nuestro equipo de corresponsales ya está desplegado en las calles para un amplio trabajo de información aquí en CDN. Así que no se despegue del televisor, gracias por estar en esta parte de Enfoque Matinal.
La bendición. Muy buenos días.